Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy bien contento e intrigado por tener aquí enfrente al buen Ernesto Cacho Cachamánico. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y a ver qué sale. Estoy emocionado yo también. Sí, es chido. Ahorita me estaba contando Ernesto que siente así como un trip en los audífonos porque pues sí, no es normal escuchar tu voz en un micrófono y además tenemos musiquita y entonces se pone una vibra interesante que toma quizá unos minutitos para acostumbrar, pero bueno, ya estando aquí, mi querido Ernesto, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado el último añito? No eres de aquí, estás en la ciudad de visita. Ahorita vamos a platicar un poco de todo, pero cuéntame, ¿cómo te ha ido? Pues es un viaje estar vivo. Creo que ando justo en estos momentos muy filosófico. Entonces, pues darte cuenta de que es una montaña rusa y el viaje estando arriba se puede hacer tan corto luego para llegar hacia abajo y estás de un lado de un día para otro. Entonces, aprender a navegar esa montaña rusa es creo que la gran experiencia y tratamos de estar alegres, estar serenos y en paz, sin importar qué situación se presente y agradecer. Esa es la gran palabra que se me ha estado clavando en el corazón. Agradecer nada más por el hecho de estar vivo. Entonces, ya no importa qué pasa, ya nada más agradezco y Ok. digo, gracias por este viaje para poder ser humano una vez más. Chido, chido. Pues me encanta que estés bien. Y nos vamos a empezar a adentrar, no sin antes darle los anuncios de este episodio, que son Vive Valle. Vive Valle es el patrocinador. Vivevalle.mx, vayan y chequen la empresa número uno de aventura en Valle de Bravo. El querido Ernesto viene de Valle de Bravo, ahorita nos va a platicar qué estuvo haciendo allá, pero bueno, vivevalle.mx, vayan y revísenlo ahora, hay muchas cosas para ustedes. Y también está patrocinado por mí, como ya les dije la semana pasada o hace unas semanas, no sé cuándo vaya a salir esto, pero tenemos una experiencia nueva, que es la experiencia con los pies en la tierra. Vamos a hacer una expedición a un bosque secreto en el Estado de México y vamos a tener ahí actividades de todo tipo, pero principalmente de conexión con la naturaleza. Chéquenlo en hectorescajadillo.com, va a estar aquí también en los comentarios la descripción para que la revisen. Entren hectorescajadillo.com, ahí está todo lo que tengo yo para ofrecerles, vayan y revísenlo. Pero bueno, habiendo dicho eso, ahora sí, mi estimado Ernesto, vamos a que me platiques esto. Estuviste en Valle de Bravo. Ahorita te presentamos y todo eso, pero yo traigo Ujú. este tema muy a flor de piel y quiero que me cuentes qué estuviste haciendo en Valle. Ok, pues prácticamente fue ir a un retiro con una persona que yo considero un gran expositor de temas de autoconocimiento y fue una gran experiencia. No es la primera vez que tengo la oportunidad de escucharlo, pero siempre es un viaje estar expuesto a siempre nueva información relacionada desde temas de meditación psicodélicos hasta orígenes extraterrestres. Ok, Así que lo disfruto mucho, es mi pasión investigar esos temas y acercarme a las personas que considero que me pueden arrojar mucha información para encontrar ciertas piezas del rompecabezas que uno trata de armar en esta experiencia humana para comprenderse. sí. Entonces también es la causa del gran bronceado de Luis Miguel. No manches, me dio en la madre el sol, pero ya no importa. O sea, al final agradezco la experiencia y me llevo muy buenos aprendizajes de ese retiro. Cool. Oye, y vi en tu Instagram por ahí que tienes varias fotos como con unos cráneos de cuarzo y, Ujú, y a mí me llamó muchísimo la atención todo ese trip porque se ve, o sea, así como yo lo entiendo, como ujú. unas meditaciones ahí en donde hay estos cuarzos, pero además hay una conexión con algo interdimensional. Cuéntame un Ok, poquito más de todo ese trip de los cráneos de cuarzo. es un tema y vamos a ver cómo lo podemos ir tratando. Realmente hay muy pocos libros al respecto sobre el tema de los cráneos de cuarzo o calaveras de cristal, también se le conoce así. Em, Prácticamente son artefactos, tecnologías que han estado presentes en la mayoría de las culturas o civilizaciones ancestrales y eran como estas herramientas que utilizaba originalmente un chamán. Tal vez es como que la parte más ancestral de estos temas, porque pues era el chamán quien podía utilizar estas herramientas por las capacidades psíquicas que tenía
Entonces, mediante el cuarzo entablan comunicación con estas inteligencias que no están realmente en el plano físico. Ok. Entonces, hace poco di una plática en el grupo de lectura en donde hablábamos sobre las inteligencias alienígenas y cómo siempre han estado presentes desde el origen de la civilización y han sido como estos aliados o compañeros para la evolución de la especie. Antes a lo mejor una inteligencia alienígena pudo haber sido un hada, un duende, un psicodélico. Es una inteligencia alienígena. Está esta teoría de Terence McKenna de que te comes un hongo y se desarrolló la conciencia. Entonces estas inteligencias alienígenas que se manifiestan a través del cuarzo también son estos aliados que han estado presentes desde el origen de la civilización. Okay. Hay una leyenda por ahí en internet sobre las 13 calaveras de cristal de los mayas, pero desde mi investigación personal me he encontrado a más de 20 personas que tienen más de 2 cráneos, entonces ya ahí mis matemáticas no dan. Hay más de 13, la leyenda pues es eso, es fantasía, ficción. Okay. Y la verdad es que la realidad supera la ficción. Sí. Sí, es muy interesante esto que planteas de los cráneos y cómo pues son un vehículo quizá y hay mucha leyenda detrás y la verdad es que es difícil dar justamente con esto, con la verdad. No sabemos si hay una o hay muchas. Entonces se pone interesante y de eso vamos a estar hablando aquí, mis queridos amigos. Vamos a estar recorriendo aquí varios temas. Que el buen Ernesto Cacho, a pesar de su corta y joven edad, pues ya se domina bastante bien. Entonces se va a poner bueno. Creo que aquí le decía a Ernesto que el invitado más joven que habíamos tenido, además de mí, porque yo soy un bebé obviamente también, pero Pierre Cope, que tiene también como 25, le mandamos un abrazo al buen Pierre, y ahora creo que está rompiendo el récord de la persona más joven que ha estado aquí. Y vámonos a presentarte un poquito ahora sí, porque nos metimos de lleno como al tema, pero ¿cómo te presentas tú con alguien que no te conoce y en todo caso un escéptico, ¿sabes? Una persona, tú sabes, ¿no? O sea, finanzas, 2 más 2, 3 más 3, eso es lo que es, no hay más. La vida es para ganar lana y ¿qué onda, no? ¿Cómo te presentas con esta persona? Yo trato de anclarme mucho al tema metodológico, tal vez no científico, porque no tengo la carrera científica, pero siempre que expreso la información a la que he tenido acceso, trato de anclarla siempre a científicos que ya lo han investigado, para dejar claro que no solo es como el hippie, sino que hay ciencia en lo hippie. Okay. Y yo les digo prácticamente investigador de antropología esotérica y parapsicología. Okay. Divulgador de los misterios de culturas ancestrales y guía de turismo iniciático. Okay. O un esquizofrénico en potencia, como ustedes lo quieran ver. Al final, los títulos se acaban haciendo a un lado y creo que el tema de investigador puede llegar a funcionar más con el tema del escepticismo, porque pues alguien que investiga es alguien que... Fíjate que hasta me entro ahorita en la idea del escéptico, muchas veces es el que rechaza la información sin ni siquiera haberla investigado. Okay. Entonces, cuando me presento como investigador, pues doy a entender que hay un trabajo para recopilar información, en donde también trato de contrastar y comparar pues esa información o esos datos para presentarla de la forma más natural y neutral posible. Okay. Mi intención nunca es convencerlos de nada. Okay. Al final, al que estoy tratando de entender y conocer también es a mí mismo, a través de todos estos temas. Entonces, al final, mi intención siempre es que ustedes acaben investigando para sacar sus propias conclusiones. Sembrar la curiosidad, sembrar la pregunta, ni siquiera sembrar la respuesta, sembrar la pregunta. Ok, excelente, pues muy buena presentación. Yo creo que por ahí intrigaste más de uno en estas cosas que acabas de contar y de eso vamos a estar hablando. Investigador de antropología esotérica, y yo no me acuerdo las de en medio, pero al final esquizofrénico en potencia para cerrar ahí la presentación, ¿no? ¿Y en qué etapa de tu vida dirías que te encuentras? Porque digo, ya estuve estudiando un poquito lo que has hecho y así, pero ¿qué título le pondrías a esta etapa de tu vida para que te conozcan más allá de los títulos, más allá de lo que pretendes hacer, pues en el momento en el que estás viviendo? ¿Cómo llamarías esta etapa? Antes de nacer. O sea, esto no ha comenzado. Ok. Apenas soy un bebé y me encanta siempre ir conociendo a personas con mucha más experiencia para ir absorbiendo todo eso y a través de mis propias experiencias ir
descubriendo si esas respuestas me sirven a mí para tratar de comprenderme mejor, aquí y ahora. Ok. Entonces, antes de nacer, esto no ha comenzado. Ok. Y te voy a hacer una pregunta que hacen quizá en los reclutamientos de recursos humanos y todo eso, ¿no? Pero va a sonar quizá eso, pero me intriga mucho una persona de tu edad, ¿en dónde se ve en 10 años? Yo tengo 33, tú tienes 23. Digamos que en 10 años, ¿en dónde te podrías visualizar? En 10 si años. es que echas a volar la imaginación. Ok. Es un trabajo que he hecho con mi psicólogo extraterrestre. Un saludo a mi psicólogo extraterrestre, Jorge Elizondo. Un saludo al buen George, que hay un episodio de su podcast, ¿cómo se llama el podcast? Expandiendo tu conciencia. Expandiendo conciencia. Expandiendo conciencia, ahí está en Spotify, en donde me invitó y cotorreamos un buen rato. Chéquenlo. Pues con él he hecho como que estos juegos o estas reflexiones de visualización que siempre son muy interesantes y también se vuelve una línea bien delgadita porque una cosa es lo que tú te imaginas que va a pasar y al final es otra cosa lo que acaba pasando. Y si echamos a volar la imaginación, a mí me encantaría por lo menos ya tener los 2 primeros libros publicados. O sea, este año se publica el primero, que justamente fue mi primera experiencia con psicoterapias, con psilocibina asistida, justamente con Jorge. Y me gustaría compartir ahora desde la perspectiva del paciente cómo fue esa experiencia, haciendo como que una analogía con el libro de Muchas vidas, muchos maestros. Si ya tuvieron la oportunidad de leerlo, pues ese libro es la experiencia de un psiquiatra platicando cómo él se enfrenta o descubre el tema de las vidas pasadas. Un psiquiatra que era literalmente el jefe del hospital de psiquiatría en Miami, si no mal recuerdo. Entonces, ese libro está platicado desde la perspectiva del psiquiatra. Ahí me gustaría platicar cómo fue mi experiencia desde la perspectiva del paciente, descubriendo estas experiencias de psicoterapias con psilocibina asistida, que fue toda una experiencia llena de enseñanzas, de autoconocimiento, que me dieron mucha seguridad, mucha confianza y mucho empoderamiento para en verdad entregarme al compartir ese tipo de cosas. Entonces, ese libro ya publicado por lo menos este año, pero en 10 años hay otro libro que me gustaría publicar que es el de ciberchamanismo. Esa es una locura porque también es producto de la experiencia que tuve con mi psicólogo bajo la psicoterapia con psilocibina asistida. A mí en la experiencia me decían, cada quien debería tener su propia religión. O sea, cada quien debería encontrar sus valores, sus filosofías, sus creencias, pero desde adentro, o sea, irlas encontrando en el camino. Y en la experiencia, estos seres que se me acercaban, estas inteligencias alienígenas que me llegaron a acompañar en ese proceso, me decían, y tal vez la tuya puede ser el ciberchamanismo. Y dije, wow, ¿qué es esa locura? Y hoy, tratándolo de llevar un poco más a tierra, es como esta forma de mezclar las tradiciones o las enseñanzas chamánicas, las tradiciones ancestrales del chamanismo, con un lenguaje mucho más contemporáneo, mucho más moderno, literalmente con lenguaje casi de programación. Entonces, una palabra, por ejemplo, para dar una idea de cómo se podría llevar a cabo este experimento es, mucha gente cuando comparte temas espirituales o de autoconocimiento, de lo que sea, no necesariamente el tema hippies, se dice que está al servicio. Es un servidor, como una computadora, un servidor. Entonces, a mí me entran estas ideas de cómo la gente que se dedica a compartir medicina ancestral, como los famosos chamanes o psicoterapeutas con psilocibina asistida o otra medicina, pues son servidores. ¿Servidores de qué? Pues de la conciencia o de lo que ellos quieran y hayan descubierto en sí mismos, pero prácticamente son servidores. Entonces, llevar esa conversación a un lenguaje de programación está bien interesante y siento que es la chamba que me gustaría hacer y dedicarle mucho tiempo a integrar. Porque prácticamente el tema de programación ya está explicado en otras culturas a través de otros lenguajes y otras formas. Entonces, hacer esa integración estaría bien interesante y ese libro sé que serían varios volúmenes. Y esos libros me gustaría tenerlos publicados en 10 años. Es que va a ser una locura. O sea, yo sé que ya pasó, nada más estoy viviendo el recuerdo. Muy bien, me encanta esto que compartes de tener, por lo menos te fuiste a esos términos, ¿no? ¿Qué estaría pasando de aquí a 10 años? Pues por lo menos ya con 2 libros publicados. Y los viajes fuera de México.
Ok. O sea, si hago los viajes ahorita de forma nacional a diferentes estados de la República, compartiendo los misterios relacionados a culturas ancestrales y sus conexiones con contacto en el Paleolítico, con inteligencias alienígenas, me encantaría también platicarlos en Egipto, Machu Picchu, en Grecia, con los misterios eleusinos, Gobekli Tepe, o sea, ya me vi. Excelente, me encanta que seas ambicioso y que tengas esta visión de estar haciendo cosas chidas en 10 años, obviamente, ¿por qué no? Y me gusta esto que planteas de al final, bueno, dos cosas. Lo primero, la expectativa, ¿no? De que obviamente ahorita acabas de decretar, por ejemplo, una expectativa de lo que crees que va a suceder. Y en una de esas la vida te lleva por un lugar completamente distinto. Claro. Y ni libros ni tours. Y ahora Claro. te dedicas a algo más, porque así es la vida, ¿no? Entonces, alejarnos de esta cuestión de expectativas, pues siempre es sano, creo que siempre es saludable. Pero este tipo de ejercicios al mismo tiempo dan mucha oportunidad de poder, pues, poner nuestra atención hacia un punto, ¿no? Y poder tirarle hacia un lugar y inconscientemente todo empieza a maquinar para llegar ahí. Entonces, Sí. son las dos herramientas que tiene el humano con tratar de anteponerse al futuro, ¿no? De decir, voy a visualizar este futuro posible y o me defraudo o me siento mal o acabo en otro lado o si lo cumplo. Entonces, me encanta esta reflexión que nos acabas de tirar en ese aspecto. Y ahora ya platicaste un poquito de esto y continuaría con la introspección hacia ti de decir, ¿qué viniste a hacer a la vida tú? A tus 23 años, ¿cuál es tu máximo entendimiento de lo que estás Ok. aquí por hacer? En gran parte, experimentar. Creo que nos da una mochila muy pesada cuando nos empiezan a hablar de misión de vida, propósito de vida, en todos los temas espirituales que abordan este tipo de ejemplo. Y a mí se me hace una mochila muy pesada. Si la podemos reducir lo más corto posible es experimentar. Experimentarte humano. Una vez más. Porque ya hemos estado aquí muchas veces. Ok. Pero creo que como tú dices, el tema de la visualización te da como dirección para saber qué te gustaría hacer. Pero contestártelo desde el corazón, ¿qué te gustaría hacer? Claro. Y si me preguntaras cuál fue como, ¿qué viniste a hacer más allá de experimentar? Sé que a lo mejor sembrar curiosidad. Me gusta esa forma de reducirlo, de simplificarlo. Sembrar curiosidad. Ok. Sembrar preguntas. Porque fíjate que en el camino me fui dando cuenta que muchas veces la gente se sorprende cuando compartes estos temas, no porque ya tuvieran las respuestas a esos misterios, sino porque nunca se habían hecho las preguntas. Entonces, realmente el valor de el camino hacia el misterio es hacerte las preguntas, porque es lo que te va a llevar a buscar una respuesta o una experiencia. Pero se nos ha olvidado hacernos preguntas. Nos hemos tragado las respuestas que nos han dado religiones, escuelas, papás, amigos, sin cuestionarlos. Cuando te permites hacer la pregunta y cuestionártelo, literalmente abres una puerta. Ok. Y estás a un paso de descubrir un mundo completamente nuevo. Claro. Entonces, eso es lo que viene a hacer, a sembrar preguntas y a sembrar curiosidad. De acuerdo. Me encanta porque a fin de cuentas lo que yo hago aquí es preguntar. Es como mi mayor función dentro de esta dinámica. Sí, a veces anoto y hago alguna apunte y comparto si es que me nace algo, pero pues, mi chamba es preguntar y justo eso resuena mucho contigo de que la pregunta a veces es, no a veces, yo diría que más bien es el indicador correcto para abrir nuevos mundos. Es la pregunta, es Claro. quizá las respuestas son las mismas, pero necesitamos formular nuevas preguntas y a lo mejor una pregunta que le hago aquí a alguien nunca se la habían hecho, por lo menos a esa persona. Entonces, eso es lo que yo me encanta también de esta idea. Y me encantaría es seguir a la siguiente justo pregunta Ajá. de esta dinámica introspectiva, en donde te quiero preguntar, valga la redundancia, ¿cuál fue, digamos, la pregunta que te hiciste a ti mismo para dejar de estudiar negocios o dejar de dedicarte, porque entiendo que estudiaste algo así, ¿no? O sea, que tuviste un pasado por ahí con estas carreras. ¿Qué pregunta, si te acuerdas? ¿Qué pregunta te hiciste a ti mismo que la respuesta fue voy a ser antropólogo esotérico? Ok. Primero, pues sí, yo sí terminé
la carrera en Dirección de Administración de Empresas. Ok. Entonces no fue como que la boté, simplemente encontré la forma de darle coherencia. Porque a lo mejor el cliché o la idea ya programada que tenemos es terminado negocios o si tienes la posibilidad, trabajas en la empresa de la familia, pides chamba o emprendes. Al final no sabes qué va a pasar si es que no lo tienes ya decidido y enfocado. Entonces, después de las experiencias que tuve con la psicoterapia con psilocibina asistida con Jorge, me dio mucha claridad al saber cómo integrar el tema de negocios y mi pasión. Y eso fue un jaque mate, porque al final y al cabo, organizar los viajes es un negocio. Hacer los libros es un negocio, organizar experiencias de autoconocimiento es un negocio. Entonces, nunca dejé de hacer también el lado de administración, que me encanta. Soy una persona que le encanta vivir aquí arriba haciendo números, ideas, proyectos, metodologías, estructuras. Entonces, al fin y al cabo, acabo haciendo estructuras con lo que me apasiona, que es el tema de autoconocimiento y prácticamente la palabra de misterios. Claro. Entonces, hice de mi pasión un negocio que se sigue desarrollando y me sigo asombrando cada vez más de las oportunidades y las puertas que se van abriendo cuando te das la oportunidad de hacer lo que amas. Entonces, por ahí fue el caminito y tal vez las preguntas o la gran pregunta fue, ¿quién soy? Ok. La pregunta del millón. Sí. La verdad es que siempre intento recordar cuál fue el origen de mi curiosidad por los temas de misterio o autoconocimiento. Sí hay ciertos libros, ciertas personas que me ayudaron a hacerme muchas preguntas, pero tal vez la pregunta del millón fue cuando yo mismo me dije, ¿quién soy? ¿Quién es el que se está preguntando? ¿Y quién es el que está escuchando la pregunta? Hay dos. Sí. Y ese camino a intentar descubrir quién soy, pues me ha llevado a encontrar orígenes extraterrestres. Me encanta. Entonces todo está conectado. Cool, súper chido. Me gusta tu respuesta porque lo llevaste más bien integrando, digamos, de alguna forma el mundo del negocio. O sea, no me peleé con eso, eso sigue Para ahí, nada. eso al final. Que a mí me gusta mucho verlo así. Alguien que estudia una carrera como que a veces piensa que se va a dedicar a eso, que se tiene que dedicar a eso. Pero la realidad es que lo único que te está dando una carrera probablemente es una serie de herramientas para resolver problemas. Y problemas los van a ver en todos Claro. los lugares de la vida. Entonces, no es lo mismo, eso sí, resolver un problema como un administrador que como lo resuelve un ingeniero, que como lo resuelve un científico puro, no sé, cualquier carrera, un músico, tiene un acercamiento distinto al problema. Pero el problema en sí, pues puede resultar el mismo. Y el problema más grande que encontramos a veces es, pues, ganar lana. Y entonces ahí es donde uno empieza a afrontar esto, bueno, tú por lo menos, con las herramientas del negocio, poniéndolo a la mano de lo que te apasiona. Y es algo súper chido porque mucha gente siento que le dedica la vida a la carrera y no sé, por lo que escucho y por lo que veo, yo aquí juzgándolos a todos ustedes, pero siento que a veces es fácil no desarrollar aficiones, no desarrollar pasiones y más bien enfocarnos en chamba, chamba, chamba. Y entonces cuando quieres emprender, pues ¿en qué emprendo? Claro. ¿Qué me gusta? ¿No? Entonces es un momento en el que mucha gente y yo mismo me he encontrado como decir, oye, tengo que aprender a hacer otras cosas porque no nomás se trata de hacer buen marketing, pues de marketing de qué, ¿no? Claro. Entonces eso te va llevando y es muy, muy como interesante. Y ahora me voy a esta otra pregunta que es, ya hablaste de algo de hacer lo que amas, pero ¿qué es lo que más te apasiona de esto que haces y de esto en lo que estás así ahorita explorando? ¿Qué dirías que es el motorcito que hace que tú te despiertes todos los días y diario estés ahí haciendo contenido y leyendo libritos y tratando de conocer gente y todo lo que haces? Ok, me le he preguntado muchas veces y a lo mejor esa respuesta va cambiando todos los días. Pero fíjate, cómo después de haber leído todos los libros de misterio que se me cruzaron en el camino y luego empezarme a hacer la pregunta, ¿y por qué estoy leyendo todo esto? Me di cuenta que a mí me gustaba mucho explorar la historia oculta. Ok. La historia oculta de las civilizaciones, la historia iniciática de la humanidad. Y luego me di cuenta que la verdadera historia oculta que estoy tratando de comprender es la mía. O sea, la historia profunda de quién soy. La musiquita le quedó.
Entonces, ahí es como me di cuenta realmente desde dónde y desde qué capas inconscientes nace la pasión por lo que hago. O sea, estoy tratando de comprenderme a mí mismo. Y per se, pues tratar de comprender en dónde estoy. Decían los misterios de Eleusinos o en Grecia, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, no hay adentro y afuera. Estamos tratando de conocer lo mismo. Conocer afuera es conocerte también adentro. Sí. Así que explorar para mí la historia oculta es una forma de explorar mi historia oculta y tratar siempre de encontrar el núcleo de quién verdaderamente somos, o por lo menos quién verdaderamente soy yo más allá de la identidad que estoy experimentando en este cuerpo. Ya. Así que como que siento que por ahí va el tema de la inquietud que tengo por todos estos temas, como que hay una vocecita aquí adentro que me está diciendo, hey, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Y a través de la investigación de todos estos misterios, desde el tema de los psicodélicos, orígenes extraterrestres, regresiones a vidas pasadas con metodologías de psiquiatras, todos estos temas de parapsicología me han acercado cada vez más a tocar fibras más sensibles adentro de mí. Y eso es lo que estoy buscando en realidad a mí mismo, a través de todos estos temas. Ok, muy interesante eso. Y voy a seguir a la otra pregunta, así derechito. Ujú. Y es porque yo veo, y te voy a decir lo que veo. Yo veo como este hombre apasionado de estos temas que ya me platicó que lo que quiere es sembrar la semilla de la duda y hacer a la gente reflexionar y cuestionar. Y que incluso ya lo está pudiendo ver como un negocio, haz de cuenta, ¿no? Entonces, estoy hablando contigo. Aquí ese es el caso. ¿Cómo no caer en el juego? Uh-huh. Hay un término en psicología que es el sesgo de confirmación. No sé si conoces, pero Sí. bueno, es buscar la información que confirme lo que crees. Entonces, si yo creo que mi equipo es el mejor, entonces voy a leer las revistas Claro. en donde dicen que mi equipo es el mejor, ¿no? Y cuando esto se empieza a construir como en una especie de negocio, pues a ti te conviene que el chisme se ponga bueno, ¿sabes? Te conviene que el misterio sea real o que el misterio, pues sí haya algo de trasfondo en lo que tú estás tratando de averiguar. ¿Cómo no caer en eso? ¿Cómo sí saber navegar Ok. para irnos por las respuestas correctas Es toda una... y la verdad? Y no caer en pues ya charlatanismo en el que pues Claro, te vendo claro. la historia que vende, ¿no? Claro, claro. Es toda una pregunta y toda una experiencia. La sigo viviendo porque, claro está, se vale decir lo que yo pensaba no resultó ser. Y es el gran trabajo de la investigación. Creo que al final quienes juzgarán el trabajo que comparto son quienes lo escuchan. Y siempre trato de mostrar las dos caras de la moneda. Yo intento ser lo más neutral que puedo al compartir, aunque muchas veces también se note por qué parte de la moneda me inclino más. Pero siempre al compartir trato de mostrar siempre las dos caras para que sean de nuevo ustedes quienes después de haber sembrado la curiosidad investiguen y saquen ustedes su propia conclusión. De nuevo, no me interesa tampoco al final el venderles una verdad. Entonces no me interesa si me acaban creyendo o no. Yo lo comparto desde mi pasión por hablar de todos estos temas y abrir todas las puertas que hay alrededor de ese tema. Entonces en mi investigación es eso, ver qué dice este doctor, qué dice este hippie, qué dice otro charlatán, qué dice otro periodista, qué dice mi experiencia. Porque al final no es solo hablar de lo que otros han investigado, sino de qué resultó de yo haber vivido ese tema. Por ejemplo, el tema de las vidas pasadas. ¿Es real o no es real? Pues hay un psiquiatra que dice que sí, por ejemplo, Brian Weiss, Raymond Moody, hay muchos otros. Hay otros psiquiatras que dicen que no, y al fin y al cabo está qué pasó en mi experiencia. Desde mi experiencia te puedo decir que lo sentí, lo vi. Al fin y al cabo no importa si es una proyección del inconsciente para tratar de darle una respuesta a un tema en específico, pero hay investigaciones de los dos lados. Y al fin y al cabo mi experiencia es la que me acaba convenciendo que hay un misterio alrededor del tema de las vidas pasadas. Sí. Sea verdad, sea real o no, no sé. Lo viví y es con lo que me quedo. Entonces, Claro. al fin y al cabo, es de nuevo invitarlos a que sean ustedes quienes vivan también sus experiencias y pues hagan el jaque mate. Al fin y al cabo, no importa
qué dice el doctor si a ti te resultó otra cosa. Claro. ¿Cómo definirías tú? Y o sea, es que esto que cuentas es súper... Es un riesgo muy grande Sí. que existe detrás de todo esto, ¿no? Porque al final, si tú eres sobreentusiasta, puedes llevar a la gente a lugares en donde no hay absolutamente nada, porque hay que ser francos, hay lugares en donde no hay absolutamente nada. Pero también estarnos cuestionando la veracidad o no del argumento, del misterio, la verdad es que es irrelevante. Lo relevante es para qué nos sirve, Claro. ¿no? Cuando lo tratamos de aterrizar hacia el autoconocimiento, por ejemplo, ¿qué más me da si hay vidas pasadas o no? El chiste es qué puedo yo sacar de eso Claro. para esta experiencia, que es la que sí sé que es real, ¿no? Y esa es la razón por la cual los psiquiatras están empezando a interesar por todos estos temas. Claro. Mucha gente decía, pues sí, ¿de qué me sirve saber que ya viví muchas veces? Y los psiquiatras se están empezando a dar cuenta que a lo mejor, muy posiblemente, ciertas enfermedades o problemas que estás experimentando en este cuerpo no proviene, o la causa no proviene de esta experiencia, sino de experiencias anteriores. Entonces ahí ya encuentras un valor práctico para intentar, por lo menos, de investigar a profundidad pues el tema de las vidas pasadas, cómo funciona, porque hay gente que dice que se ha sanado yendo a trabajar en hipnosis vidas pasadas. O sea, sí hay un valor práctico. Entonces, nada más porque sirvió, creo yo que vale la pena seguir investigando cada vez más, de formas más profundas, todos estos temas. Claro. Sí, es muy interesante y digo, de eso se trata más o menos este espacio, ¿sabes? Ha venido mucha gente a hablarnos de estos temas que si tú eres un completo escéptico probablemente ya no sé, o sea, ni siquiera creo que sigas este espacio, ¿sabes? O sea, si tienes algún poquito de duda y has escuchado a la gente que ha venido, pues sabrás que de eso se trata, ¿no? De exponer aquí, de que yo llegue y machaque la información que va llegando y Claro. que de esta manera podamos acercarnos a algo, ¿no? Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es, porque tú estás muy metido como en esta idea y como lo que siento del conocimiento, ¿no? O sea, de esta fuente, de las fuentes inagotables de conocimiento que hay y que probablemente nunca vayamos a terminar como especie. O sea, hay más información de la que como especie podemos masticar y digerir. Pero te voy a poner en un escenario a ver para dónde lo llevas, porque justo ayer hablaba con un amigo, con el buen Galo Balcázar, que le mando un abrazo, que estuvo aquí la semana pasada, o no sé cuándo vaya a salir, pero hablábamos de que al final somos humanos y así tengamos la información y la respuesta al universo, no vamos a dejar de cagarla porque somos humanos y los humanos la cagamos. ¿Sabes? O sea, eso es un poco... Eso es ser humano. Exactamente. O sea, si tú vas a Marte, vas a hacer humanidades y vas a empezar a cagar Marte también, porque es tu naturaleza como ser humano. Entonces me interesa mucho como esta pregunta que tengo para ti. Es un poco un trip, o sea, es un trip. Tampoco espero yo citas y demás, pero ¿qué haríamos o qué harías tú en particular si tuvieras en tu poder todo el conocimiento del universo? O sea, si tuvieras todas las respuestas que la gente necesita, todas las respuestas a cómo funciona el cosmos, etcétera, etcétera, ¿qué harías? Me acabas de meter en un viaje de ayahuasca, o sea, y literalmente, porque justo yo acabo de platicar con una persona ayer que entra un poco con este ejemplo de que es una persona a la que yo considero que tiene muchas respuestas, tiene habilidades o dones psíquicos para acceder a información que muchas veces un humano en estado de conciencia ordinario no puede acceder. Entonces yo le hago muchas preguntas y es chistoso darse cuenta de que no es que no te quiera compartir la respuesta, simplemente no encuentra la forma de compartirla. ¿No te ha pasado a lo mejor una experiencia con alguna planta medicinal, una planta sagrada, un enteógeno en el que en la experiencia te diste cuenta de que encontraste todas las respuestas, pero llegas de nuevo al cuerpo y no sabes ni encontrar las palabras para poder explicarlo? Entonces creo que eso llegaría a pasar. Imagínate que encuentro todas las respuestas al universo, ¿cómo las comparto? Porque te iba a decir compartirlo con todos. Y luego dije, puta, ¿y cómo lo voy a compartir? Si me cuesta platicar de insights o enseñanzas, aprendizajes que me he llevado de experiencias con enteógenos, dije, ¿qué harías si tuvieras todas las respuestas del universo y no supieras compartirlas? No pudieras compartirlas. Entonces creo que te cambié la pregunta. Pero para mí la información debería estar accesible a todos y de alguna forma la información a la que he podido acceder
es muchas veces información que no está disponible en internet, son experiencias con personas, experiencias con ciertos procesos. Entonces creo que la investigación o la información que comparto es útil porque no está disponible muchas veces en ningún otro lado. Ok. Entonces, por lo menos desde mi parte es compartirla. Cuando puedo, cuando tengo las palabras para poder hacerlo. Se me viene este ejemplo de un discípulo preguntándole a Buda una pregunta así bien mamadora para encontrar la iluminación. Y sí hay un ejemplo donde Buda nada más está así. Y ya contestó. Pero realmente la respuesta más filosófica es darte cuenta que en el silencio está la respuesta. Hay cosas que no puedes compartir con palabras. Entonces, encontrar la forma de compartir sin tener que necesitar las palabras. Ya. Sí, eso es un trip, es un super trip porque el otro día yo compartía justo que quizá lo más parecido a Dios es el silencio o la nada. Porque en el momento en el que yo describo, a ver, ¿qué es la nada? ¿Es un espacio? No, porque entonces ya lo reduje a un espacio. A ver, entonces, ¿qué es la nada? Es cuando no hay nada. Entonces, ¿qué es nada? Entonces, no hay manera. O sea, entras en paradojas, ¿no? Es la ausencia de algo. Y ya ponerle ese nombre de es la ausencia, ya le estoy dando un valor, 0. Se lo estoy dando. Entonces, es un poco difícil entrar en estas explicaciones porque chocas con el paradigma, ¿no? Y a mí algo lo que me gusta hacer, porque sí estos temas se pueden poner elevados y no sale uno a ningún lado. El mismo Jacobo Greenberg, una de las mentes más brillantes de este país. Saludos a Jacobo. Donde quiera que esté, tuvo que hacer novelas para comunicar su conocimiento y tuvo que contar chismes y historias inventadas para que la gente pudiera llegar a entender lo que él creía que era real. Eso quiere decir que pues no hay una manera directa de compartir este conocimiento muchas veces, ¿no? Y es por medio de la parábola, del canto, Claro. del baile, de no sé qué, pero es la forma. Entonces, aquí lo que me gusta hacer es traerlo a este tema que yo sé que a ti te gusta también mucho, que es el del autoconocimiento, ¿no? Porque de alguna manera, esto que dijiste, encontrar la historia oculta, al final me hizo darme cuenta que era mi historia oculta. Claro. Y entonces son esas, quizá ese tu inconsciente, navegar tu inconsciente y ir encontrando cosas, ¿no? Entonces, cuando yo le encuentro valor a esto es cuando hablamos de autoconocimiento, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, de salud mental. ¿Cómo podemos pasarla más chido todos y ser menos culeros? Eso es, de eso para mí se trata la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicarías a un niño, incluso más joven que tú, porque tú ya eres un adulto, cabrón? ¿Cómo le explicarías a un joven de 16, 17 años, que tú todavía tienes alguna cercanía, 6 añitos, 7 añitos de distancia, por qué es importante que te metas al mundo del autoconocimiento, niño de 17 años? Ok, qué buena pregunta, porque justo te quería contestar otra que quedó en el aire de que muchas veces alguien quiere emprender y no sabe qué emprender. Y alguna vez escuché, no sé si fue a Diego Dreyfus, o en su libro, porque tampoco lo terminé, que decía que hay 2 formas de empezar la experiencia hacia el tema del emprendimiento, y es que emprendiste con cualquier cosa que no era tu pasión, pero querías hacer dinero, y después te preocupas por cuáles son tus pasiones, o te preocupas primero por encontrar cuáles son tus pasiones y después emprendes el proyecto. Claro. Entonces, creo que me tocó vivir las 2 líneas y al final me di cuenta que la que me encantó fue la segunda, la de encontrar primero mi pasión y después hacer de eso una forma de estilo de vida, ni siquiera un negocio. Hasta me llegan las ideas de que a lo mejor y el dinero que pueda llegar a ingresar producto de las experiencias que comparta con los demás, ese dinero es como gasolina para que la empresa o el vehículo pueda ir subiendo la montaña y llevando o generando mayores y mejores experiencias. Entonces ni siquiera es como que yo sé que esto no es para mí, o sea, yo además estoy al servicio de compartir los misterios. Y pues al niño o al chavo de 17 años le diría que hay un camino mucho más divertido, mucho más apasionante, cuando primero empiezas a descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te llama la atención, por qué te llama la atención, y a partir de ahí como que escarbar adentro de ti para encontrar eso que no podrías dejar de hacer todos los días.
porque ella no se convierte en trabajo. O sea, cuando me preguntan si esto es mi trabajo, o sea, yo realmente esto es mi vida. O sea, ya no sé cuál es la diferencia entre trabajo y estilo de vida. O sea, entonces, desde mi punto de vista y la experiencia que he llevado hasta ahora, me encanta. Porque no estoy preocupado en que tengo pendientes, no, los estoy haciendo porque me encantan y porque me apasionan y porque mi ser más profundo de mí mismo me pide que lo haga. Claro. Entonces, ni siquiera lo veo como chamba, o sea, soy, simplemente soy y me entrego a hacer lo que me apasiona hacer y siento que es más divertido. Ya. Sí, me encanta cómo lo llevaste por el lado de la vocación y de ligándolo con esta reflexión en cuanto al emprendimiento, ¿no? O sea, si el muchacho, porque eso también pasa mucho, por lo menos en nuestras, bueno, en mi sociedad yo lo veo mucho, el joven con un hambre brutal de comerse al mundo y de querer emprender y los negocios y yo quiero tener la cuenta de Instagram de 200,000 followers y entonces como que eso es lo que va guiando su vida, ¿no? Ujú. Y llega este momento en el que cumple 40 años este joven, ya no tan joven, y nunca se preocupó por quién es y qué le gusta realmente hacer en la vida y dónde encuentra su verdadera vocación, ¿no? Nunca se enteró si es un halcón o es una rata, y siendo un halcón está tomando clases de caminata, ¿no? Y no se halla en la vida. Entonces, desde este momento del autoconocimiento es mucho más fácil trazar una carrera que si no lo tienes, ¿no? Si no sabes quién eres. Y me encanta cómo lo pones porque es una inquietud que yo creo que tiene mucha gente de, oye, voy a emprender, ¿por qué no emprendo? Sí emprendo. Primero resuélvase a usted mismo. Ya hay muchos emprendedores en el mundo. Mejor descúbrase, conózcase, vea qué le gusta, forme una base ética y principios y entonces después ya emprende. Claro. Es como esta visión, ¿no? Porque yo estudié negocios. Ujú. Entonces es mucho como esta idea de hay que emprender, porque no puedes ser empleado de nadie, porque la gente exitosa no es empleada, porque nadie te dice qué hacer. A ver, vamos a cuestionar eso, ¿no? Claro. O sea, vamos a cuestionar de dónde viene esa creencia. ¿A poco creemos que somos completamente libres e independientes? Y es de nuevo meter a todos en un cajón, o sea, primero todos tienen que ser empleados, ahora todos tienen que ser emprendedores, no es el mismo camino para todos Claro, y al fin y al cabo es descubrir tu camino, exacto. el ir hacia adentro. Y a lo mejor, y no es el camino fácil, el tema del autoconocimiento, es más fácil hacer lo que te dijeron que tenías que hacer y nunca haberte preguntado nada, Claro. porque es difícil hacerte las preguntas. No, claro. No es doloroso, no es bonito, no es bonito. Entonces, pues, al final, atreverse a hacerse las preguntas, porque por lo menos, se va a hacer más divertido el camino. Exacto, me encanta. Oye, y si nos pasamos ahora, mira, para no perdernos tanto y seguir Ajá. en tu respuesta inicial, antropólogo esotérico Ajá. y todo eso, que guía de turismo, vámonos a hablar de eso, porque Ok. yo iba a ir contigo a uno de estos que ya no pude y me salieron cosas, pero tienes unos viajes iniciáticos, que así les llamas, por lo menos, y quiero que me platiques un poquito más qué ocurre dentro de estos viajes iniciáticos. Ok. Hablando, no nos salimos de la línea, estamos hablando, venimos de emprender, venimos de lo que a ti te apasiona, pero ahora déjanos conocerte un poquito más a partir Ok. de lo que haces, y estos viajes iniciáticos son el tema que quiero abordar de Ok. inicio. Pues en primero, ¿qué es antropología esotérica y de dónde surge? Cuando comencé a estudiar historia, cuando me empecé a obsesionar con antropología y con los orígenes de la civilización, de dónde surgían los grandes conocimientos de las civilizaciones ancestrales, pues empecé a darme cuenta que siempre existieron hermandades, grupos muy cerrados y pequeños, fraternidades, que conservaban estos conocimientos. Conocimientos que no estaban disponibles para todos porque hacía falta iniciarse en esa hermandad. Un ejemplo, las escuelas de misterio de Horus, de Isis, las sacerdotisas de Isis en Egipto, los misterios eleusinos de los cuales formó parte Platón, Pitágoras, Píndaro, Sófocles, Alejandro Magno, etc. Y me di cuenta que entonces había una historia oculta que nada más conocían ese grupo cerrado de personas, que en la antigüedad llamaban los iniciados. Entonces yo empecé a irme por esa línea de investigación y es por eso que de alguna forma
fundo o desarrollo el tema de antropología esotérica, estudiar la historia iniciática de la civilización. Y a lo mejor nos podemos ir incluso más atrás con el tema de los mayas, los famosos balams, los sacerdotes que formaban un grupo muy reservado de personas que mantenían conocimientos que el pueblo no conocía. Incluso con el tema de Jesús, no le platicaba lo mismo a sus 12 discípulos que a las multitudes. Bien dice en párrafos de la Biblia, cómo intentando platicándoles los temas en parábolas no me entienden, cómo esperan que se los explique en otra forma. Entonces, a sus iniciados les hablaba con un lenguaje a lo mejor mucho más técnico, más profundo, y era a través de parábolas con las que tenía que utilizar para compartir ese conocimiento con las personas que no eran parte de esa hermandad. Entonces, realmente es la historia que comparto en estos viajes que realizo a diferentes zonas arqueológicas, compartir cuáles eran estos conocimientos iniciáticos, de los misterios que hay alrededor de esa cultura. Con los mayas, cuando hice el viaje a Chichén Itzá, con los aztecas, cuando hice el viaje a Teotihuacán, y ahora en el Museo Nacional de Antropología e Historia, el tema es compartir los misterios que hay detrás de las piezas más icónicas dentro del museo. Por ejemplo, la Piedra del Sol, esta piedra que algunos atribuyen a los aztecas, pues nos muestra 4 mundos o 4 humanidades que han existido anteriores al nuestro. ¿Qué significa eso? Marvel nos los muestra como este famoso blip, la famosa leyenda del diluvio universal que acabó con una humanidad anterior. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, ese es el tema y los conocimientos y la información que comparto en ese tipo de viajes. Ok. ¿Y cómo cuando estás nutriendo todo esto, quiero que me cuentes cómo, porque yo necesito esa herramienta, porque está muy, muy buena, que es cómo diferencias entre lo que es conspiración y conocimiento real o antropología esotérica, en este caso conocimiento real, oculto, pero que por ahí viene la bolita? ¿Qué criterio utilizas? O si hay conceptualmente también una diferencia así en teoría, pues esto es, pues explícanoslo. Pero ¿cuál es la diferencia entre teoría de conspiración y antropología esotérica? Pues se me ocurre que el tema, las teorías de conspiración están, creo yo, no me meto mucho ahí, pero relacionados al tema de esta élite oculta que existe en el mundo o en el universo, que muchas películas han tratado de explicar con lenguajes distintos, pero está muy relacionado al tema de los bancos, de las farmacéuticas y todos estos rollos. Yo no me meto ahí. No es que no me interese, sino que no me apasiona investigar esos temas. Yo me anclo mucho al tema de historia, al tema de simbología, al tema de estos misterios sagrados que estudiaban los famosos iniciados. Y realmente estos misterios sagrados eran, tal vez hoy los llamaríamos psicología transpersonal. Encontrar esa información que te ayudaba a darte cuenta de que no eres la mente que está pensando, sino a lo mejor la mente que está escuchando, o las dos, y entrar en este juego de descubrir quién soy realmente. Entonces, hacia allá va el tema. Creo que al final los misterios sagrados se convierten en autoconocimiento, y las teorías de conspiración te llevan hacia un precipicio tal vez no muy agradable. Las he investigado, no encontré nada, no divertido, sino que me hiciera sentir cómodo conmigo mismo. Creo que cuando uno empieza a investigar teorías de conspiración, se siente triste, acaba con depresión. Y cuando empiezas a estudiar la historia oculta de la civilización a través de las iniciaciones y el autoconocimiento que conservaban estas hermandades, pues acabas alegre, acabas con asombro, con ganas de querer saber más, no solo de esas culturas, sino de ti mismo. Ok. Creo que ahí me acabas de responder mi siguiente pregunta, que es ¿por qué es importante que dudemos la historia como nos la han contado? Porque es también muy cómodo decir, pues aquí habían unos güeyes que sacrificaban a la gente y tal, y ya me quedo con esa historia y no me importa más, ¿no? ¿Por qué es importante, otra vez volviéndonos a estas generaciones nuevas que vienen, por qué es importante que la gente o que los jóvenes se cuestionen si la historia realmente fue así o más bien se van a dedicar a experimentarlo y a investigar ellos? ¿Por qué es importante sembrar esta semillita en la juventud e incluso en las nuevas generaciones después de la tuya? Ok. Uy. A mí porque me da a entender que... Wow, es otro viaje de ayahuasca. Los mayas hablaban mucho de los ciclos.
en la India se hablaban de los yugas, de cómo al parecer todo está no solo en sincronía, sino que pareciera un ciclo infinito que se va repitiendo hasta siempre. Y cuando empiezas a investigar la historia, te das cuenta que pues, hay como lagunas o hay partes que no se han contestado. Y cuando empiezas a escarbar en esas lagunas, te das cuenta que hay información bien interesante. ¿Cómo eran posible, por ejemplo, que ciertas civilizaciones pudieran construir templos megalíticos si no tenían la información matemática o las herramientas para poder construirlas? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo sabían orientar sus pirámides hasta a ciertas constelaciones? Cuando empiezas a escarbar, creo que te das cuenta que esas civilizaciones tuvieron un conocimiento muy avanzado, no solo de tecnología, sino de autoconocimiento. Y te preguntas, ¿por qué eso no se nos está enseñando a nosotros y por qué ellos lo sabían antes que nosotros y qué está pasando? Entonces, de nuevo, creo que darte cuenta de que hay un misterio que no se ha resuelto te ayuda a ti a empezarte a cuestionar. Entonces, yo lo vería que estudiar la historia es una forma de empezar a cuestionarte muchas otras cosas. Es simplemente una puerta que posiblemente te ayude a abrirte muchas otras puertas hacia otros temas. Porque, pues sí, estas civilizaciones ancestrales tenían conocimientos muy avanzados de autoconocimiento y tecnologías de matemáticas, de astronomía, que no deberían de tener. Ya. Entonces, por lo menos desde mi parte fue investigar que han existido inteligencias alienígenas que han compartido mucha información desde el origen de la civilización. Ok. Wow, pues vámonos a hablar de eso. Vamos a hablar justo porque traes la playera y estábamos hablando. Bueno, ahorita mencionaste a los símbolos, ¿no? Y yo veo que en tu contenido y como tal hay un simbolito muy particular que es el alien, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Por qué ese símbolo? ¿Qué significa ese símbolo para ti? El símbolo del alien, de la cabeza verdosa con ojos grandes. ¿Qué significa para ti y qué relevancia tiene eso en el contenido que creas tú? Okay. Y para saltarnos a hablar de vida alienígena y extraterrestre, sé que es un tema que tengo yo muchas dudas. Ok, yo también tengo muchas dudas. Ok, perfecto. Creo que el símbolo, más que nada me quería algo que sintetizara muy bien qué es lo que me gusta compartir. Y al fin y al cabo todos estos temas son de alguna forma alienígenas. Entonces, pues, qué mejor que una cara de un marcianito alienígena. Y creo que todos cuando vemos ese símbolo del alienígena, empezamos a sentir o a relacionarlo con temas de misterio, o temas polémicos, o temas que te hacen dudar, que te hacen pensar, que te hacen empezar a reflexionar o navegar por caminos que antes no considerabas que ibas a empezar a caminar. Entonces, para mí representa eso el alienígena, el hacerte pensar, el hacerte dudar, el hacerte mantener el asombro por el misterio. Ya. Hay un libro que estoy leyendo ahorita que te quería compartir, que justo ahorita busqué el nombre porque soy muy malo para los nombres, pero es un libro que Jung escribió en torno a los ovnis. Sí. El libro de cosas que se ven en el cielo. Sobre las cosas que se ven en el cielo. Exacto. Y eso me encanta cómo él tiene una manera de interpretar que dice, mira, entender a los ovnis como algo que vuela en el cielo, pues necesitamos mucha tecnología para entenderlo y es muy caro, pero mejor hay que enfocarnos en el fenómeno psíquico que hay detrás de ver cosas volando en el cielo, ¿no? Y al final es una cosa bien interesante porque se mete ahí la cuestión de la conciencia colectiva. Claro. Porque muchas personas lo están viendo. Incluso ya nuestra tecnología, nuestras máquinas lo están pudiendo grabar y documentar, ¿no? Entonces, podemos seguir pensando que no está ahí, pero entonces ya es una cuestión de una proyección colectiva de algo que está sucediendo. Claro. ¿No? En ese tema en particular, ¿cómo lo ves? Porque me gusta mucho esta cuestión del autoconocimiento, o sea, de que al final esta es una oportunidad que entendemos de, entendiendo lo de afuera, entenderlo de adentro o viceversa. La pregunta en concreto es esa. ¿Qué valor le entrega al autoconocimiento desde tu punto de vista la vida extraterrestre, por ejemplo, ¿no? Que al final es pues son proyecciones arquetípicas y se pone interesante, pero tíranos un trip en eso, o sea, ¿de qué le sirve al autoconocimiento? Porque todo lo estamos llevando hacia allá. ¿De qué le sirve al autoconocimiento el fenómeno ovni? Darte cuenta de que tú eres el alienígena. Ok. Y creo que hacia allá van muchas de las investigaciones a las que he tenido acceso, por ejemplo, del psiquiatra
John Edward Mack de Harvard, y nos hace reflexionar que el verdadero marciano somos nosotros mismos. Ok. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Y hacia allá lo podemos apuntar. Cuando empiezas a conocerte cada vez más, te das cuenta que no eras lo que creías ser y que hay un marciano adentro de ti que no conoces. Ujú. Y con el tema de Jung, siempre ha existido este debate entre lo físico y lo sutil. Y Jung se fue más al tema de lo sutil, ver a estas naves, objetos voladores no identificados como figuritas, sombras, que son como proyecciones de misterio, que siempre han servido como con la intención de empezarte a hacerte preguntas, de empezar a hacerte preguntas. Porque muchas veces el tema de las abducciones, que es algo que he estado investigando justo ahora, sirven como experiencias de iniciación. Porque personas que no estaban involucradas en ningún tema de autoconocimiento, en ningún tema de vida alienígena, de psicodélicos, de nada. El haber vivido una abducción hizo que se empezaran a hacer preguntas. Ok. Entonces es hacia donde yo apunto ahora el tema de qué es una inteligencia alienígena. No es el marcianito físico de 3 dedos que tanto nos han mostrado en Hollywood. Es algo a lo mejor que no necesariamente tiene un cuerpo físico. Algo que también está dentro de ti. Y esa inteligencia alienígena yo la veo como un mecanismo consciente para la evolución. Ok. Y ha existido desde siempre. Por ejemplo, en la historia tenemos mitologías de seres que vienen del cielo a dar conocimiento. Inteligencia alienígena como mecanismo consciente para la evolución. Una inteligencia alienígena que bajó supuestamente a la Tierra, otorgó un conocimiento e hizo que esa civilización desarrollara tecnología. Pero no solo veamos a Isis, a Quetzalcóatl como inteligencia alienígena, veamos también a la psilocibina. Sí, todo el tema del micocentrismo está Claro. duro. Terence McKenna tiene esta teoría del mono dopado, en donde dice que el mono, después de haber estado consumiendo constantemente hongos con psilocibe, empezó a desarrollar la conciencia. De nuevo, una inteligencia alienígena como mecanismo consciente para la evolución. En este caso no fue un ser alado, sino un honguito. Tenemos otros ejemplos como los duendes, las hadas o los extraterrestres, que hoy son mucho más contemporáneos. Sería la forma en la que se manifiesta ahora esa inteligencia alienígena. Esa inteligencia alienígena se ha manifestado de formas distintas a lo largo de toda la historia. Hoy, al parecer, se nos está manifestando como estos seres extraterrestres que nos han mostrado en Hollywood. Porque en las investigaciones que hace el doctor John Mack se da cuenta que los testimonios o los pacientes que vivieron esas experiencias de abducción prácticamente cambiaron su perspectiva del mundo para siempre. ¿Por qué? Porque hizo que se empezaran a hacer nuevas preguntas. Claro. Sí, por lo que entiendo es como... Son diferentes símbolos que se aparecen Claro. según como la etapa que está viviendo la persona, el humano. La época. La época, pero que al final nos arrojan cierto conocimiento a nivel conciencia por medio de una conexión. Por ejemplo, las abducciones son una manera de ponerlo, pero no es que te haya llevado el disco platillo volador. Ese es el gran tema. Hay personas que acaban regresando con marcas, con experiencias traumáticas tan fuertes que no puedes hacer a un lado su testimonio. Y no le puedes empezar a decir, no, es que sabes que tu inconsciente hizo que proyectaras esto. No, la gente está llorando porque dice que le han pasado cosas horribles adentro de las naves. Claro. Entonces, creo que ahí ya estaría chido entrevistar a un psiquiatra, porque creo que no podría hacer a un lado el testimonio. Tendría que escucharlo de la forma más humana. O sea, Jung decía, no importa cuánto conocimiento tengas, cuando estés frente a otro humano, sé un humano. Claro. Entonces, si una abducida o abducido te está contando que le hicieron cosas horribles adentro de una nave, primero lo escuchas, sientes empatía y ya después tratamos de investigar qué es. Claro. Pero yo no dejaría yo no dejaría a un lado la idea de que existe la parte física. Sí. Somos un puntito en la galaxia, en el universo. Claro que hay vida allá afuera, pero también la mente es un misterio. Sí. Entonces, están las dos caras de la moneda y seguirán las investigaciones alrededor de las experiencias de abducción, pero hay evidencias de las dos partes. Claro.
Sí, o sea, es absoluto, ¿no? El misterio es por todos lados, tanto Claro. por afuera como por adentro hay cosas extrañas. Quizá acá en Occidente nos hemos dedicado más hacia buscar allá Ujú. y el pensamiento oriental justo se enfoca más a lo interno, ¿no? Lo interior y ese es el trabajo y en Occidente están estos telescopios gigantescos y maquinaria y tecnología, pero al final el paradigma es el mismo, o sea, volvemos en ese mismo plano de la existencia vuelve, el do vuelve va al re, al mi, vuelve al do, o sea, no hay más. Y entonces en todos estos lugares podemos ir encontrando este conocimiento que al final, eso sí, si no convertimos en mejores condiciones para ti, para mí, para los que estamos aquí, pues de qué nos está sirviendo, ¿no? Claro. La idea es traernos de esa abducción, pues ¿qué te trajiste? ¿Qué puedes recordar? Claro. Y como sea que te haya llegado a ti la información, te hayan abducido o hayas tenido un viaje con ayahuasca o con lo que sea, pues tráigase algo chido para que acá podamos estar mejor, ¿no? Claro. Comparta. Y al principio creo que hablábamos mucho de salud mental, o de cómo estar más chido siendo humano. Y tal vez un ejemplo muy, muy básico de cómo han servido el tema de las abducciones para la salud mental Sí. es que pues antes no había alguien que se dedicara a darle acompañamiento a personas que dicen que han sufrido el fenómeno de la abducción. Sí. ¿Qué le pasaba a esas personas? O sea, pensaban que estaban locas y ya ahí se quedaban para siempre, con un shock de estrés postraumático para siempre. Sí. Entonces empezaron a salir investigadores y psiquiatras de Harvard como John Mack, que dijeron, ¿sabes qué? No importa, no sé qué sean los alienígenas, lo voy a investigar, pero mi motivación es primero acompañarte en la experiencia. Claro. Ayudarte a que sea lo que sea que pasó, lo intentes integrar y bueno, puedas ser un humano de nuevo funcional en la sociedad. Claro. Pero no existía alguien que te pudiera dar ese acompañamiento. Entonces, por el simple hecho de dar el servicio, de acompañar a alguien a tratar de entender la experiencia que vivió, ya es algo práctico para la sociedad. No había nadie que pudiera darle acompañamiento a esas personas. Los metían a un hospital psiquiátrico. Claro. No, ahora ya los mismos psiquiatras ponen en duda si fue algo inconsciente, una proyección de la mente o realmente estamos siendo visitados por inteligencias alienígenas. Sí, 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 eso me encanta también todo este rubro de la parapsicología, ¿no? Como esta ciencia que recoge todas estas anomalías y las hace, bueno, a ver, juntemos a 500 personas que estén que hayan vivido algo similar y Claro. entonces hacemos ciencia en torno a esto, ¿no? Y podemos acercarnos a entender qué está pasando. Pero sí, como lo compartes, sería absurdo negar tanto el fenómeno externo como el interno y sería absurdo ser escépticos de las anomalías. También ahí hay información. Y creo que es una de las cosas del método científico, ¿no? Que tiene como... descarta lo que no es, lo que no se repite, lo que no se puede observar y repetir, y ahí se queda corta desde mi punto de vista. Y ya que hablabas de compartir ahorita y de acompañar también, quiero pasarme a este otro tema que es el de la terapia. Con psilocibina asistida. Exacto, sesión de psicoterapia grupal con psilocibina. Antes que nada, no estamos aquí invitando a nadie a hacer absolutamente nada, solamente estamos compartiendo una técnica de trabajo, De autoconocimiento. para que usted se conozca, pero es usted responsable de toda su vida y todas sus decisiones. Habiendo dicho eso, ahora sí cuéntame más o menos de qué se trata, porque bueno, todo el tema de terapia con psilocibina, pues creo que ya hemos hablado aquí un poco de eso, pero aquí la palabra o el elemento que me gusta mucho es este método que tienen de hacerlo grupalmente. Porque si bien el 1 a 1 pues te permite como que tener al profesional de la salud junto contigo y rebotar esta información, ¿qué sucede en grupo? Lo que nos quieras compartir y nos quieras relevar, tampoco nos cuentes aquí el método completo, pero ¿qué sucede durante una de estas sesiones? Ok, pues realmente la metodología es de mi psicólogo extraterrestre Jorge Elizondo. Yo realmente acompaño en la experiencia a Jorge como auxiliar en lo que necesite para poder apoyar a las personas que participen. Pero yo siempre que trato de explicar qué hace Jorge, cuál es la magia de Jorge, es que él integra los conocimientos de las culturas chamánicas, los conocimientos ancestrales, con las investigaciones más recientes de psicología transpersonal. Entonces ya no tienes que ir necesariamente con el chamán a vivir ese tipo de experiencias que siempre fueron consideradas como medicina y terapias para encontrar respuestas un poco más profundas.
Hoy puedes acceder a psicólogos, a expertos calificados en el acompañamiento de estas nuevas metodologías o de estas nuevas experiencias. Entonces yo creo que también le da mucha mayor confianza a las personas saber que estas experiencias con medicinas ancestrales, medicinas sagradas, las pueden llevar a cabo con un experto calificado, con un psicólogo, con todo el protocolo y toda la enseñanza de, sobre todo, escuelas de Estados Unidos, de la Universidad Johns Hopkins, que es la pionera en investigación de psicoterapias con psilocibina asistida. Entonces, lo que sucede en las psicoterapias grupales es encontrar de alguna forma cuál es la intención que te hizo buscar este tipo de experiencias, este tipo de herramientas, cuál es el tema que quisieras trabajar, cuál es esa duda o ese tema en específico que te trae ahí volviéndote loco. Y pues el acompañamiento de un psicólogo profesional le da mucho mayor beneficio, mucho mayor... le da mayor valor a la experiencia, porque al final lo importante no es que te hayas convertido en un delfín, sino qué significó eso. Y a lo mejor muchas veces el chamán no llega a esa parte de la integración. Y las investigaciones de la Universidad Johns Hopkins nos dicen que la parte más importante de la experiencia psicodélica es la integración. ¿De qué te sirvió convertirte en un delfín? Jorge nos ayuda a darle valor a ese símbolo, a darle un valor práctico a esa experiencia que tuviste ese día. Entonces, con Jorge hacemos también al final el círculo de integración, en donde todos, a partir de que si se sienten cómodos, empiezan a compartir su experiencia, y Jorge ayuda a clarificar ciertas ideas para que esa experiencia visionaria que hayas tenido se convierta en algo de valor práctica en tu día a día que te ayude a ser mejor humano. A estar más en paz contigo mismo, a tener mejores relaciones con los demás, que al fin y al cabo es la relación que tienes contigo y con la vida. Claro. Oye, y si lo podemos ilustrar un poco más, porque yo también ya me compartiste que has ido a terapia con él y demás, hasta donde nos quieras compartir, por ejemplo, para ilustrar para alguien que está aquí afuera, ¿qué fuiste tú buscando, digamos, a estas primeras experiencias? ¿En dónde te encontrabas tú en tu vida? Es Ya buena pregunta. hablamos ahora del momento, pero anteriormente, ¿qué te llevó a ti, por ejemplo, y qué encontraste? Como para ilustrar un poquito a la gente que está afuera y se pueda dar Es buena respuestas. pregunta. Y cuando yo empecé a investigar de nuevo los misterios de culturas ancestrales, me di cuenta que siempre en sus iniciaciones estas hermandades utilizaban medicinas enteogénicas. ¿Para qué? Huxley le llamó para abrir las puertas de la percepción. Y siempre dicen los testimonios de esas personas que pasaron por esa iniciación, que morían a lo que eran para renacer como una nueva persona. Esas experiencias con medicinas enteogénicas de alguna forma te llevan a que tengas la posibilidad o la oportunidad de volver a nacer. Y pues me empezó a dar mucha curiosidad todos esos temas. Yo decía, ¿por qué Platón hizo esto? ¿Por qué Pitágoras hizo esto? ¿Por qué Pitágoras se comió unos hongos en Eleusis? Al fin y al cabo, los grandes sabios de la humanidad pasaron por esas experiencias. Entonces dije, ¿qué pasaba en esas experiencias? Yo quiero vivir eso. Y también estaba en la etapa, yo creo que con mucha sincronía, en la que no sabía realmente a qué me iba a dedicar. Si por un lado iba a entrar a la empresa familiar, si por otro lado iba a pedir trabajo o iba a emprender y no sabía en qué. Entonces como que todas esas cosas se alinearon y mi intención justamente en la primera psicoterapia que tuve con Jorge fue pues pedir ayuda a los espíritus o a mi inconsciente para que me ayudara a encontrar la respuesta de cuál verdaderamente eran mis pasiones, por dónde podía encontrar un camino que me permitiera hacer lo que amo y me hiciera sentir a gusto y también se pudiera convertir en una forma de vida autosustentable, o sea, que me pudiera también dar ingresos para poder sostenerme. Y dicho y hecho, creo que cuando haces la experiencia desde un lugar genuino y auténtico, desde una auténtica búsqueda de autoconocimiento, las cosas salen bien. Y cuando lo haces en acompañamiento de un experto calificado, pues las cosas salen mejor. Entonces, ¿qué pasó en esa experiencia? Literal hice todo un podcast compartiendo
que viví, va a ser el libro que se publica, quiero yo, por lo menos a finales del año. Gran parte de lo que sucedió es regresarme la confianza que había perdido, volverme a sentir más seguro, y tal vez todo se resume en empoderamiento, en hacerle caso a tus intuiciones. Muchas de las respuestas que llegaban, como que yo decía, esto ya lo había pensado, ¿por qué no le había hecho caso? Porque no tenía seguridad en mí. Entonces la experiencia me regresó esta confianza y este empoderamiento para decir, venga, vamos a hacerlo. Me encanta lo que voy a hacer, confío en mí, vamos a intentarlo. Simplemente eso, vamos a intentarlo, darte el permiso de intentarlo. Entonces, para mí la experiencia fue empoderamiento, regresarme la confianza que había perdido. Sí, esto que compartes es increíble porque, como dices, ¿no? Las cosas que viste o que pensaste no fue tampoco nada nuevo. O sea, eran cosas que ya habías visto, que había cruzado tu cabeza en algún momento, pero lo habías Claro. dejado ir, ¿no? Entonces, resueno completamente contigo en que esto, digamos que tiene el potencial para convertirse en transformar en sagrado un decreto, por ejemplo. O sea, tienes un espacio en el que ya a lo que te comprometes ahí adquiere otro nivel y otro tamaño en la voluntad, en la motivación, en muchos otros elementos terrenales. En esos estados de conciencia expandidos te invita a convertirlo en sagrado. Yo decreto algo y ya para allá va. Porque no es lo mismo, imagínate, poniendo un ejemplo así como un poco tonto, pero no es lo mismo estar ahí y despertarte el lunes, 1 de abril, ay, voy a ir al gym, ¿no? Este mes voy a ir al gym. Y pasan 2 días y luego ya no vas. A que tu resolución máxima después de una ceremonia o de una toma de un enteógeno sea, voy a ir al gym. O sea, lo vas a hacer con una energía completamente distinta. El mismo propósito. No te tienes tampoco que ir tan lejos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de temas complejos? Por ejemplo, lo que trabajan en John Hopkins, todo el tema de la muerte, Claro, depresión. depresiones, enfermos desahuciados. O sea, ¿cómo entras en paz? Que llegue alguien y te diga, sí, ya estoy en paz para morirme. ¿En serio? A que si lo haces en uno de estos estados, sí, ya estoy listo. Que llegue por mí cuando tenga que llegar, ¿no? Entonces, eso es, digo, no sé si eso es como sucede y nunca he estado ahí, tampoco quiero hablar al aire, pero a fin de cuentas tiene ese potencial, ¿no? Entre Claro. otros, de ponernos en un pedestal que lo que vamos a pedirle al universo o lo que vamos a decretar se convierte en ese momento automáticamente en algo de mucho mayor peso. Y es súper interesante esto que compartes y me encanta. Y al final también muchas veces no sucede lo que tú estabas esperando que sucediera. A lo mejor tú ibas con la intención de sanar algo en específico y en la experiencia te das cuenta que el camino era por otro lado. O sea, que no era ese tema en específico que querías trabajar, sino que la misma inteligencia alienígena de esa planta o de ese hongo te lleva a trabajar otros temas que no habías contemplado que eran la causa de tu problema. Claro. Entonces es bien interesante cómo se abren puertas que no conocías que estaban ahí. Claro. Entonces pueden pasar cosas que no estás esperando y por eso siempre hago mucho hincapié en el acompañamiento de un experto calificado. Claro. Sí, eso que hablábamos al inicio, al final, la vida. Tienes una expectativa y la vida te dice, ¿sabes qué? Cacahuates y ahí te va para otro lado y no va por ahí. Es un poco eso, es la vida en chiquito, es lo padre de las ceremonias y las experiencias con esto. No va a pasar nada que no haya estado ya en tu vida antes o que de alguna forma sea parte de ti. Eres tú el que va a experimentar estas cosas. Entonces, por ahí, bueno, muy interesante esto. Y quiero irme a la siguiente pregunta, que es tratar de percibir desde tu punto de vista, siendo joven, con un camino por recorrer en todos estos mundos, también en este, ¿cuál es, digamos, el riesgo que tú percibes como más grande cuando estás acudiendo a una de estas terapias con enteógenos? Incluso terapias, porque también hay terapeutas, bueno, tú te encontraste a uno muy bueno, pero también hay unos que quizás no están tan preparados, ¿no? ¿Cuál percibes que sea uno o varios de los riesgos más importantes, incluso para alguien de tu edad? ¿Qué piensas? Es una buena pregunta porque yo puedo decir que tuve la fortuna de que la vida me mandara a uno de los mejores psicólogos. Entonces, creo que los accidentes pasan cuando no te das la tarea de investigar un poco más qué es lo que necesitas para saber si esa experiencia te puede llegar a funcionar a ti.
Otra pregunta que me hacen mucho es si todos lo deberían de vivir, si todos deberían ir. Y al principio me gustaba decir que sí, porque para mí fue la única forma en la que pude encontrar respuestas o nuevas perspectivas. Pero mucha gente puede encontrar esas nuevas perspectivas de otras maneras, no necesariamente yendo a este tipo de experiencias. Pero creo que sí, todos deberían de vivirlo alguna vez. Al fin y al cabo tú sientes, y esa es la gran palabra clave, sientes si deberías o te llama la atención o tienes la duda de querer escarbar por ahí. Si no lo sientes, hazlo a un lado. Los zapatos ni a la fuerza. Claro. Entonces, pregúntate si lo sientes. Para mí fue inevitable tener que acercarme a ese tipo de experiencias porque sentía que tenía que hacerlo. Entonces, pregúntense ustedes si sienten que les puede aportar, si sienten que los llama. Y creo que otro gran tip es las referencias. Con Jorge pueden encontrar muchas referencias de personas que han tenido la oportunidad de vivir este tipo de acompañamiento y es bien diferente a cuando vas con un completo desconocido. No sabes qué puede pasar. A lo mejor es la mejor experiencia de tu vida o la peor. Pero creo que las referencias de este psicólogo siempre han sido muy positivas y te dan la confianza de que todo va a salir bien. Claro. Pero pregúntate si sientes que lo necesitas. Sí. Sí, esto es un poco abstracto también hablar de que lo siento, ¿no? O sea, es algo, empezando porque lo estoy hablando, entonces ya cuando lo hablo lo convierto en palabras y eso ya cruzó por mi mente. Es abstracto y solamente usted sabe lo que siente y lo que no siente. Y sabes cuando un camino, como decía Don Juan justamente, pues tiene corazón, ¿no? Es el camino del corazón. Eso no hay manera de explicarlo, simplemente así se identifica y ya está. Me encanta esto que compartes. Estoy súper contento de que hayas estado aquí. O ustedes todavía nos quedan unas últimas preguntitas, pero le he pasado muy bien. Me has dejado un gran sabor de boca. Me encanta que haya juventud ya como tú, que tomen la bandera y que estén tratando de impulsar a otros jóvenes. Pues digo, yo me parezco yo aquí al tío, ¿no? Pero que se vea que hay movimiento ahí. Y hace rato estuve viendo tus contenidos y hay otras personas igual de tus edades por ahí que andan ya picándole y me encanta y gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Y fíjate, algo que se me viene también a la mente es que uno de los grandes tips que daba Terence McKenna, un etnobotánico muy famoso sobre la investigación de la psilocibina, es que él decía que antes de una experiencia con psicodélicos, la primera cosa que tenías que hacer es ir a la biblioteca, leer todo lo que puedas sobre esa planta o esa medicina que te interesa, para darte cuenta si realmente encontraste coherencia con lo que estabas buscando y si sientes que te puede llamar la atención. Pero, pues otra vez hablo desde mi perspectiva, el siempre acceder a la mayor información que puedo me ayuda a tomar mejores decisiones. Claro. Entonces, leamos más. No solo leamos, nos metamos a YouTube y no solo veamos un video, veamos los 100 que encontremos para encontrar distintas perspectivas sobre el mismo tema. Pero creo que se podría reducir a informémonos. O sea, claro. Hay que informarnos sobre todas estas nuevas experiencias, estos nuevos acompañamientos y sin miedo. Sí. Sí, y también digo, entendiendo esto, ¿no? Que yo percibo por ahí que también hay una falacia ahí que ocurre, que es pensar que el libro es igual a conocimiento. No necesariamente. Muchas veces es lo opuesto en la experiencia, entonces coincido contigo. Sí, desde ahí como ser también muy cuidadosos en saber surfear el mundo de los libros, porque haber leído un libro ni siquiera garantiza que lo hayas entendido. Claro. Y puede que lo entiendas de una manera hoy y mañana de una distinta. Entonces, cuando se junta con la experiencia, entonces ya se convierte en sabiduría, ¿no? Es muy distinto. Los libros no son la sabiduría, el mapa no es el terreno. Claro. Hay que entender y hay que saber diferenciar y desde ahí, pues también someternos y exponernos a experiencias nuevas, ¿no? A tratar de vivir cosas así, sentir, intercambiar ideas, esto que estamos haciendo aquí, y desde ahí, pues el conocimiento empieza a subir un poquito. Y ya yéndonos ahora sí hacia el final de la plática, que ha estado muy buena, quiero yo preguntarte tantito, voy a dar buen tiempo para esto, porque me interesa entender un poquito tu generación en particular y tu lectura en cuanto a esta generación. Es una pregunta que hago aquí más o menos de rutina, pero le voy a dar un twist, y esto es que si tú interpretaras a tu propia generación como una persona,
Si tu generación fuera una persona, ¿de qué estaría enferma esta persona? ¿Qué lectura le darías a tu propia generación? Así, todo en una persona, ¿de qué estaría enferma? De depresión. Ok, Siento que es la enfermedad de ahora. Pero, de nuevo, creo que va muy relacionado a la falta de autoconocimiento. Y por lo menos a las escuelas a las que tuve la oportunidad de asistir, en ninguna tuve una clase de autoconocimiento. Entonces, creo que va a acabar la plática como comenzó. Puedes vivir toda tu vida sin nunca haberte hecho las preguntas trascendentales, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, y en algún momento vas a sentirte vacío. Vas a sentir como que aunque tengas todo, no tienes nada. Y creo que muchas personas han de estar, o siento, porque lo veo reflejado, y, y es falta de autoconocimiento. ok. Entonces también es mi forma de aportar a través del contenido que comparto, el empezar a sembrar las preguntas para que muchos amigos o cualquier persona que llegue diga, hay investigaciones sobre la vida después de la vida. Entonces, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Y es mi forma de intentar sembrar esas dudas. Pero creo que fíjate, se me viene la frase de Jim Carrey, decía, la depresión es tu alma diciéndote, fuck you, ya no puedo ser este personaje una vez más. Entonces, ¿quién era ese personaje? ¿Y quién es ese alma que no puede jugar a ese personaje una vez más? Y de ahí de nuevo entra el autoconocimiento, darte cuenta que no eres el personaje, sino quien lo está experimentando. Y llegar al núcleo, llegar al alma, conciencia. Ya, mucha gente se pierde con la palabra de alma. Llámenle conciencia. O sea, la ciencia todavía no sabe ni siquiera explicar qué es conciencia y es casi un sinónimo de alma o espíritu. Llegar a eso en ti es como regresar a tu centro, a lo que en verdad eres, y ahí encuentras poder, ahí encuentras seguridad, ahí te encuentras Ya. y te sientes mucho más alegre de poder experimentar al personaje desde un lugar distinto. Ya. Ya no te clavas creyendo que eres la identidad, sino quién la está experimentando. Y ya puedes jugar con el personaje. Es una locura. Entonces, el autoconocimiento nos va a salvar la vida. Ok. Me encanta esto que compartes Ya me dijeron que deje de decir me encanta, porque es que me encanta todo lo que dicen aquí estas personas, me encanta, ¿qué hago? Pero genial esta manera de presentarlo, ¿no? De tu generación como enfermedad presente, la depresión, y esta depresión es quizá no sé, el recordarnos que hubieron tiempos mejores, ¿no? Tanto en otras generaciones. Y ¿sabes de dónde creo que viene? De que nos han sembrado todas estas ideas de quién debemos ser y no ayudarnos o direccionarnos a ser quien en verdad somos. Entonces creo que ahí empieza todo el tema de la depresión, desde papás, sociedad, cultura. Pues empiezan a sembrar todas estas ideas de quién debe ser según la familia, según la cultura en donde vives, la comunidad en la que estás. Y empiezas a ser alguien que no eres. Y de nuevo llega ese momento de la depresión en donde tu alma te dice, fuck you, ya no quiero ser eso. Claro. Entonces, encontrar quiénes somos. Siempre es encontrar quiénes somos. Oye, y si tú pudieras, porque digamos a los 23 años yo me acuerdo, digo, hasta la actualidad todavía sucede, pero en esta edad a los 23 la figura materna, paterna todavía, todavía es presente, todavía hay una expectativa, todavía siento que la inversión que hicieron los papás en la educación del hijo o todo lo que le dieron, todavía están como esperando, ¿no? Y entonces hay una relación todavía muy viva entre padres y hijos. Si algún papá, padre de familia nos está viendo, que aquí nos ven los padres de familia, tú si fueras el portavoz de esta generación, Qué responsabilidad. ¿qué les dirías? O sea, no sé si pedirles algo, aconsejarles algo. Si eres la voz de tu generación enfrente a estos papás que nos están viendo, ¿qué les dirías para como grito de ayuda, ¿sabes? De que hagan esto más, hagan esto menos. Se me vino a la mente el conócete a ti mismo. O sea, no puedes ayudar a tu hijo si primero no te has ayudado a ti.
Entonces, si quieres que tu hijo se conozca, primero conócete tú también. Ok. También si el papá vea, no sé, a lo mejor y no va por ahí, pero creo que el autoconocimiento podría venir de casa y muchas veces no viene de ahí. Entonces, iría por allá. También, mamá o papá, conócete a ti mismo. Claro. Totalmente. Sí, es que digamos, la medicina es la misma, ¿no? Al final somos humanos de tal o cual edad, pero a los 90 años conózcase a usted mismo y a los 3 años conózcase a usted mismo. O sea, no varía en ese aspecto, ¿no? Entonces, si la generación está gritando por medio de la depresión que ya no pueden más con esta carga de tratar de ser algo que ya no se puede ni siquiera, o sea, un papá, por ejemplo, ahorita que tiene la expectativa de que su hijo sea emprendedor y sea millonario y tenga coche del año, le está pidiendo muchísimo. Claro. El mundo no puede con eso, no puede más con ese estilo de vida. Y Y es más, les está pidiendo el carro y no le está pidiendo ser feliz. exacto, además. Sí, no, o sea, son una serie de cosas que están distorsionadas en nuestra sociedad y tanto jóvenes como adultos somos parte de esto y creo que también eso es muy válido, entender cómo estamos contribuyendo al problema, porque es la primera forma en la que vamos a poder resolverlo, asumirnos como parte de. Si pensamos que los que están mal son los jóvenes o los que están mal son los viejos o los que están mal, no, todos estamos en este barco. Todos somos uno. Exacto. Entonces no hay que apuntar, sino hay que tratar de entender que si se cura usted, me curo yo. Y así es como me gustaría cerrar este trip de la generación generacional, muy interesante. Ahora, me voy a hacer esta otra pregunta que es, yo sé que tú lees mucho y me gustaría que nos recomendaras para el presidente de nuestro país un libro. ¿Qué libro? Ok. Si tuvieras uno, señor presidente, léase este libro teniendo la certeza de que lo va a leer. ¿Qué libro Qué pondrías en su mano? responsabilidad de tantos libros. Se me ocurre tal vez por lo esencial y por lo digerible que es el libro y lo práctico que llega a ser en tu día a día de los 4 acuerdos. Es tan sencillo ser una buena persona. Los 4 acuerdos es un buen libro para cualquier persona en cualquier momento de su vida. De acuerdo. Sí, no, es un gran libro. Aquí lo citamos mucho, ese libro. Es el panfleto de la vida, básicamente, ¿no? O sea, es como cómo se vive. Ya, leas esto, amigo, en una sentada y usted va a tener un poco más de idea. Sí, completamente. Es un gran libro. Me encanta que es aquí, o sea, es que sí está muy bien estructurado. No sé qué tiene. ¿Por qué es una obra literaria tan poderosa en tan pocas hojas, Sí. con tan pocas palabras? Y además al presidente obviamente pues también lo acercaría a sus raíces, que creo que el libro, la versión original, si no me equivoco, está en inglés, ¿no? De don Miguel Ruiz. No recuerdo si la versión original es en inglés, pero te quería complementar que qué curioso que ese libro es producto de una experiencia de misterio. O sea, Ok. si no mal recuerdo, el autor es un doctor, Miguel Ruiz, que vive una experiencia cercana a la muerte y entran estas ideas de que, oye, pues la ciencia no acepta que hay algo más allá del cuerpo físico que puede sobrevivir, pero a él le pasó. Entonces regresa a sus culturas, a su conocimiento de raíz, porque él proviene como de una familia que resguarda conocimientos sobre la toltequidad, sobre el conocimiento tolteca, y se manejaban todos estos temas de psicología transpersonal, de que eres algo más allá del cuerpo. Entonces como que empezó a encontrar sentido en los conocimientos que tenía de raíz y no los que la habían sembrado en cierta universidad de medicina. Claro. Es que curioso que pasó de ser como este escéptico a alguien que regresó a casa, en donde estaban todos estos conocimientos trascendentales. Claro. Y el libro es producto de esa experiencia. Empieza a volver a retomar ese entrenamiento o ese aprendizaje con la comunidad que resguardaba los conocimientos toltecas y el resultado de ese libro. Claro. Sí, no, es impresionante, digo, esta idea de la toltequidad. Ayer justo estuve hablando 2 horas de eso y se me hace, o sea, al final lo traté de entender y para mí lo que percibí ayer es que es un tipo de budismo mexicano, o sea, en pocas palabras, así poniéndolo muy simplemente,
básicamente tiene esa profundidad. O sea, tú quieres saber cómo trabajar con tu cuerpo, ahí hay un manual. Quieres saber cómo alimentarte, ahí hay otro. Quieres saber cómo usar las plantas, toda la cuestión herbolaria, ahí hay más información. O sea, eran civilizaciones que ya sabían cómo funcionaba la vida, ¿no? A su forma, obviamente. Claro. Obviamente no tenían armas, no tenían pistolas, no tenían rifles, que bueno, pues por eso valieron un poco, pero pues al final su conocimiento era amplio, como inmenso, y hacia otros lugares, o sea, hacia temas energéticos, toda la cuestión del hermanito Cuauhtémoc, que decían que esta gente que todo lo que se dice de los chamanes de México, por ejemplo, y de eso deriva a toda esta cuestión de los psicólogos autóctonos que, oye, ya hacían psicología Claro. hace 1000 años o más, más. Ya la hacían, ¿no? Ya trataban, ya tenían enfermos, ya tenían locos, ¿no? Por ponerlo entre super paréntesis. Ya tenían que tratar con esta gente. Ya tenían sus herramientas de cómo hacerlo. Ahora, te quiero preguntar antes No me voy a escapar. Antes de la siguiente pregunta, ve la forma en la que lo podemos conectar. Y es que estamos dándonos cuenta que la toltequidad es muy similar al budismo. ¿Por qué hay filosofías tan similares en distintas partes del mundo entre civilizaciones que no se conocieron? ¿Por qué? Una nueva pregunta. Mira, a mí, o sea, ya si nos vamos a extender un poquito más, nos vamos a extender un poquito más. Lo siento, pero nos vamos a extender un poquito más. Al final yo lo que creo es que todos no dejamos de ser humanos. Y el funcionamiento de nuestra máquina fisiológica tiene un tope. Okay. La conexión que podemos crear entre neuronas sí escala y va escalando, pero normalmente va a escalar hacia el mismo lugar. Escala hacia lo que podemos observar. No por nada todas las culturas tienen una representación del fuego, de la tierra, del agua y del viento. O sea, esos 4 elementos están presentes en todos lados porque tenemos ojos que perciben esos elementos, ¿no? Y nuestro cerebro al final no da más. Y si da más, da colectivamente. En un momento que llega esta información, escala la de todos, no nomás la de unos. Entonces, es un poco mi lectura. No sé tú en dónde estás parado en ese tema. Mi respuesta siempre sería, esa es la razón por la cual deberíamos de investigar qué eran las escuelas de misterio. Porque la toltequidad es una escuela de misterio. El budismo, de alguna forma, es una escuela de misterio. ¿Por qué sabían lo mismo? Entonces, el darte la oportunidad de investigar por qué todas las culturas alrededor del mundo tenían fraternidades que de alguna forma resguardaban los mismos conocimientos, es una locura. Sí. Sí, no, invita a tripear y a suponer muchas cosas. Sí, y pues de alguna forma es lo que comparto en los viajes a las zonas arqueológicas. ¿Por qué la zona arqueológica de Teotihuacán está orientada a la constelación o el cinturón de Orión? ¿Y por qué las 3 pirámides de Giza están orientadas a la misma constelación? Si son culturas que no se conocían. ¿Por qué adoraban a las mismas estrellas? ¿Por qué tienen tantas coincidencias si no tuvieron relación supuestamente entre ellas? Claro. Y ahí entran todas estas teorías o hipótesis sobre esta cultura madre que pudo haber existido. Algunos lo llaman Atlántida, que después de este famoso diluvio, algunos sobrevivientes migran a diferentes partes del mundo a compartir, ¿qué? Los mismos conocimientos. Claro. Sí, simplemente como, por ejemplo, si cuestionamos el hecho de que el hombre llegó a América a través del Estrecho de Bering, esta historia que nos han contado años y años, que el hombre se fue distribuyendo por ahí y llegó hasta acá. Digo, obviamente habrán datos sólidos que lo respaldan y no por nada lo enseñan en las escuelas, pero yo solo lo pongo aquí. ¿Qué si eso no es cierto? Y no es cierto. Hay un libro excelente de Graham Hancock que se llama América Antes o America Before, que explica justamente todas las evidencias que existen sobre cómo América ya estuvo poblado mucho tiempo antes de que se hiciera ese famoso estrecho. Entonces, ¿de dónde llegaron? Claro. Sí, no, y eso, por ejemplo, hay un tema ahí con la ayahuasca, ¿no? ¿Cómo rayos das con eso? ¿Cómo rayos das con eso si tú no puedes digerir el DMT? Millones de plantas, millones de posibilidades para crear esta mezcla, y curiosamente encontraron las 2
necesarias para llevar a cabo ese tipo de experiencia. Sí. La chacruna y la ayahuasca o el yagué. ¿Quién les enseñó eso? Sí. Prueba y error, después de millones de formas de tratar de experimentarlo, no lo sé. Sí. Tengo otros datos. Sí, es muy interesante, pero te digo, yo vuelvo al inicio, ¿no? Yo vuelvo al inicio del programa en donde hablamos de también hay voluntad de buscarle Claro. las 5 pies al gato, ¿sabes? O sea, hay veces que ya, ahí muere, así fue, ya fue, ahí está. O sea, ¿sabes? O sea, hay veces que también creo que hay muchas cosas que ya están resueltas y eso sucedió así. Es innegable que sucedió de esta manera. Es que innegable. Es que no sé si hay algo innegable en esta existencia, pero se puede poner muy interesante y me encanta que nos hayas compartido todo esto. Me encanta que mucha gente va a resonar y se va a apuntar seguramente a tus viajes porque son una manera distinta de hacer turismo. Yo al final llevo muchos años en esta industria y creo que el contenido turístico es algo que carece mucho en nuestro país, por lo menos. Creo que estos guías que te cuentan la misma historia una y otra vez y que no se superan ellos mismos y que no investigan y que no están tratando de presentar o proponer, es una escena que está ahí muy descubierta y creo que la vas a llenar perfectamente. Esperemos que así sea y sí, muchas veces buscamos el misterio fuera de México porque pensamos que no hay misterio en México. Y México es un misterio por completo. Sí, no, yo no entiendo esta gente, por ejemplo, que y no es por tirarle a nadie. Y si usted tiene que ir a la India a descubrirse a usted mismo, vaya a la India. Pero eso, tener que ir de México a la India para encontrar allá a los maestros, no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Claro, hay mucho conocimiento y mucha sabiduría, pero no creo que sea necesario hacer ni siquiera el gasto. Claro. ¿No? Y yo me encargo de que sigamos descubriendo el misterio que hay en México, no te preocupes. Excelente, pues ahí está mi querido Ernesto Cacho. Vámonos ahora sí a las últimas 2 preguntitas. Todavía tenemos tiempo y digo, vámonos surfeando, no te apures, pero esta pregunta es la que va orientada un poquito hacia un consejo que te darías a ti mismo. Me intriga mucho también porque tienes tu juventud o tu niñez incluso más cerca que yo, ¿no? Como que tú estás a unos 6 años, hace unos 6 años tenías 17, entonces como que esta pubertad, juventud está ahí cerquita y me interesa qué consejo le darías a una versión joven de ti que estaba ahí batallando con la vida y costándole un poco más de trabajo. ¿Qué le dirías a esa versión de Ernesto Cacho? Tranquilo, todo a su tiempo, y es un consejo que me sigo dando hoy en día. Todo a su tiempo, tranquilo. Ok. Tranquilo. Excelente. Me reflejo mucho teniendo una mente que va a 50,000 kilómetros por hora tratando de ir de aquí para allá. Tranquilo. Quiero vivir ciertas experiencias que llegarán a su tiempo, pero que las quisiera vivir ya mañana. Tranquilo, todo a su tiempo. De lujo. Pues nada que agregar a ese mensaje de ni siquiera de paciencia, porque la paciencia invita a pensar que hay algo con lo que no estás de acuerdo y entonces ante eso tienes paciencia, estás esperando. El paciente es el que sufre. Claro, y a lo mejor tratando de complementarla, tranquilo, todo a su tiempo, porque a lo mejor las ideas que tienes en mente van a suceder a su tiempo. Tranquilo, un día a la vez. Excelente. Pues buenísimo consejo por ahí. Si ustedes resuenan, muy bien. Creo que muchos de nosotros resonamos con ese gran consejo y a todo mundo nos cae bien de bajarle 2 rayitas a la velocidad, a la expectativa, a la sed voraz de comernos al mundo. Tranquilos, ¿no? Ahí con eso. Y ahora sí, última pregunta, mi estimado Ernesto Cacho, Cachamánico. Me encanta ese nombre, me encanta tu apodo Cachamánico porque hace juego padre con tu apellido. Claro. Y esta ya te la sabes, seguramente ya hasta practicaste la respuesta, pero ¿qué es para ti vivir con los pies en la tierra? ¿Qué es vivir con los pies en la tierra? Vivir asombrado por el misterio que somos y el misterio que habitamos. Y darte cuenta que así como existe el misterio allá afuera, existe el misterio aquí adentro. Ok,
Entonces van de la mano del misterio. Claro, el hacer el puente entre los misterios que hay allá arriba y el misterio que hay acá abajo, que somos nosotros. Cool. Pues nada que agregar a eso, mi estimado Ernesto Cacho. Un placer tenerte aquí. La verdad es que la pasé súper bien. Me quedo con una idea mucho más clara de quién eres. Me encanta haberte conocido también. Este espacio siempre les digo aquí a todos los que vienen que lo primero es que yo tengo aquí a alguien en mi mesa sentado hablando y compartimos, y yo soy el primero que se fuma los trips del que está enfrente, y luego ya usted lo escucha, lo ve, pero esto es para mí y por mí, y es un acto ahí medio egoico, pero al final lo grabo y lo comparto, entonces ya pierde ese sentido. Pero me encanta haberte conocido, gracias por estar aquí, y estoy seguro que mucha gente resonará contigo, así que compártenos en dónde pueden encontrarte para aquel que ya se interesó en todo esto que nos acabas de contar. Me pueden encontrar en cualquier plataforma como Ernesto Cacho o @cachamánico. Ese es el usuario oficial en todas las plataformas, y ahí seguimos compartiendo la locura. Excelente, buenísimo. Pues algo más con lo que quieras cerrar. Hay una frase que me gusta mucho recordar que dice: lo desconocido es aquello que decidimos olvidar. Entonces solo hace falta seguir recordando. Ok, perfecto, buenísimo. Amigos, este episodio estuvo traído a ustedes por Vive Valle, la empresa número 1 de aventura en Valle de Bravo. Chequen vivevalle.mx ahorita. También está traído a ustedes por Héctor Escajadillo. Tenemos una nueva experiencia con los pies en la tierra. Aquí en los comentarios, chéquenla. Se va a poner muy buena. Vamos a ir a una expedición en el monte, cerca de la Ciudad de México. Vamos a acampar. Se va a poner bastante chido. Van a haber talleres. Va a estar Norman Rodea, que ya estuvo aquí en este podcast conmigo, cotorreando y platicando. Vamos a estar los dos en esta experiencia, se va a poner muy chido, así que vayan aquí abajo a los comentarios, se encuentran el link. Muchas gracias por seguir hasta aquí, compartan, comenten, suscríbanse a los canales de Cachamánico también, que tienen muy buen contenido. Y bueno, ahora sí, los dejo porque nos vemos en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. Adiós.